Considerando que es la semana del varón y el tema se llama Varones en la brecha, a este tema lo titulé Hombres alertas, familias seguras. Diga conmigo, hombres alertas. Más fuerte. Familias seguras. Dice el versículo 43 del capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Palabras del Señor Jesús. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría y no dejaría minar su casa. Le voy a leer el mismo versículo en otra versión. Dice, y recuerden esto, si el dueño de una casa supiera a qué hora viene el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que el ladrón entrara en su casa. Levanten su mano derecha al cielo, como hemos hecho todos estos días, cierre sus ojitos y oremos, si usted puede, conmigo en voz audible. Diga conmigo, Padre Celestial, en esta mañana te pido que me hables, que me ministres y me bendigas con tu palabra. Diga fuerte, tu palabra es verdad y yo la necesito para cambiar, para crecer y ser mejor en todas las áreas de mi vida. Diga fuerte, mi corazón es buena tierra. Tu palabra es una buena semilla. Siembra tu palabra en mi corazón y que dé fruto al 100%. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y todos decimos un fuerte. Levante ese aplauso arriba de su cabeza y agradézcale al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Vamos, apláudale con todas sus fuerzas y dígale, Cristo te amo, Cristo te adoro, Cristo te necesito. Vamos, dígale mientras le aplaude. Tú le diste sentido, razón y propósito a mi vida en esta tierra. Te amo con todo mi corazón. Vamos, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa, la Omega, el principio y el fin, el primero y el último, el Shaddai, el Adonai, el Dios tres veces santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que merece toda la gloria, toda la honra y toda la adoración de su pueblo. A Él le damos la gloria, a Él le damos la honra y a Él le damos esta alabanza. Recíbela, Señor, con todo nuestro corazón te la damos. Amén. Salude a la persona que está a su lado y dígale, me da mucho gusto verte, qué bueno que viniste, pues no te vi ni el sábado ni el viernes. Salúdelos. Después que salude unas 15 personas se puede sentar. Tome asiento, póngase cómodo. Quiero desarrollar el mensaje en esta mañana tomando en cuenta algunas palabras claves que Jesús enseña en este versículo. La primera es el padre de familia. Dice la Biblia que Dios creó al hombre para que lidere su casa. Dios creó al hombre para que lidere su casa. Cuando el hombre entiende el lugar que Dios le ha dado, entonces entiende el propósito por el cual está establecido en esta tierra. En otras palabras, el hombre representa a Dios en la casa. Me encanta el amén de los hombres. Dios creó al hombre para liderar su casa. El problema que hay hoy, que la mujer ha ocupado el lugar del hombre porque el hombre ha cedido su lugar. El hombre se ha encargado solamente de ser proveedor, pero eso no es la única responsabilidad. Es parte de la responsabilidad, pero no es todo. Entonces, por eso es que hay que diferenciar entre hombre y macho, porque Dios creó hombres, no machos.
Ser hombre es una bendición, ser macho es una maldición. Y en la iglesia, cuando uno llega a Cristo, tiene que saber que el machismo tiene que salir del hombre. Porque hay tanta guerra en cuanto al hombre y a la mujer. Por años, a la mujer le decían sus padres, no estudies porque el día que te cases te tienen que mantener. Y entonces la mujer, en vez de convertirse en la esposa del hombre, se convirtió en la sirvienta. Y el hombre le decía, tienes que hacer lo que yo te diga porque yo te mantengo. Entonces se levantó otra generación que en vez de decirle a la mujer, no estudies porque el día que te cases te tienen que mantener, ahora le dicen, no te dejes como yo me dejé. Entonces se creó lo que se llama hoy el feminismo. Entonces ahora hay una lucha interna en la casa peleando por el liderazgo. Entonces la mujer, tenemos que entender, es la primera que llega a los pies del Señor. La mujer es la más sensible a buscar la ayuda de Dios. Y por ende, cuando hay niños pequeños, la mamá arrastra a los hijos y después vienen los jóvenes y adolescentes y por último vienen los hombres. Ahora, cuando uno lee la Biblia se da cuenta que Dios siempre trató con el hombre. No porque sea machista, sino que Dios es un Dios de orden. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 13, por favor, quiero que vea las prioridades en cuanto a cómo Dios estableció el orden en la familia. Por eso el versículo que acabamos de leer habla del padre de familia y no de la madre. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 13, mire lo que dice. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, porque Adán fue formado ¿qué? Primero, después Eva. Ahora, cuando Dios creó al hombre, lo creó para que lo representase en la tierra. Ahora, ¿por qué vemos tantos hogares disfuncionales? ¿Por qué vemos tantos hogares, aún siendo cristianos, disfuncionales? ¿Por qué se ve tanta diferencia en cuanto a la vida espiritual en el matrimonio? Porque a veces la mujer está más arriba y el hombre más abajo, cuando tendría que haber una igualdad. Ahora que se habla tanto de la igualdad de género, pero todos están defendiendo o están luchando por ser protagonistas y no por ocupar una responsabilidad en la casa. Entonces aquí la Biblia nos dice que Dios creó primero ¿a quién? Al hombre y después a Eva. Si ustedes leen, después ustedes lo pueden leer en su casa, se van a dar cuenta que Dios creó primero al hombre y después buscó ayuda idónea. Pero no es que creó a la mujer inmediatamente. Dice que creó al hombre y que el hombre buscaba entre toda la creación alguien que pudiera ayudar a llevar a cabo su liderazgo. Ahora, como no lo encontró, entonces Dios pensó en hacer la mujer. Pero la mujer no fue creada para hacer el trabajo del hombre, sino que la mujer fue creada para ayudarle al hombre a llevar su liderazgo. Gracias por los 3 hombres que dijeron amén. La vida espiritual de una casa hoy depende de la mujer, no del hombre, cuando tendría que ser el hombre el que lleva adelante la vida espiritual de la casa. Entonces dice aquí la Biblia que Dios creó al hombre primero. El hecho de que Dios haya creado primero al hombre fue por una cuestión de responsabilidad. El hombre es responsable de su casa, no solamente de traer el pan, sino de todo lo que conlleva la familia en sí. Hoy vemos lo que vemos en la sociedad. Usted debe saber que el problema de la sociedad son las familias. Por eso es la disfuncionalidad que hay hoy y todos los gobiernos promueven lo mismo. Vamos a reconstruir el tejido social. Dicen que la base de la sociedad es la familia, que la base de la familia es el matrimonio y la base del matrimonio tendría que ser Jesucristo, pero no es así. Hoy hay muchas familias que se congregan en una iglesia como esta, pero no están llevando ese orden que Dios ha establecido en la tierra. Por eso es que cuando nosotros vemos que Dios creó al hombre primero, la Biblia también
representa al hombre con la cabeza. Dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Digan conmigo, paraguas de autoridad. A ver, otra vez, diga, paraguas de autoridad. Cuando nosotros entendemos ese paraguas de autoridad y nos movemos bajo ese paraguas de autoridad, entonces el diablo no le es tan fácil meterse en la casa. El problema es que hoy tenemos hijos que están fuera de ese paraguas de autoridad. No respetan a las autoridades que Dios ha establecido en la casa. Creen que solamente es papá y mamá. No. Dios ha establecido una autoridad en la casa. Y el hombre tiene que ser cabeza de su familia. Entonces, cuando hablamos de que el hombre es cabeza, usted si lo compara con el cuerpo va donde la cabeza lo lleva. O usted ha visto que la cabeza va para un lado y el cuerpo para el otro. Yo recuerdo cuando mi abuelita mataba las gallinas, no sé si aquí se maten igual, les agarraban el cuello, el cogote, y le cortaban así, la dejaban sangrar. Mi tío un día quiso hacer eso, le cortó la cabeza y soltó la gallina y andaba la gallina para cualquier lado con el cuello tirando sangre para todos lados. Bueno, así es como están muchos hogares. Hogares sin cabeza, hogares sin guía, hogares sin instrucciones. ¿Por qué? Porque el hombre se limita solamente a trabajar y lo demás se lo deja todo a la mujer. La mujer no puede ocupar el lugar del hombre y el hombre no puede ocupar el lugar de la mujer. A tal punto que hoy en día es la mujer la que trabaja y el hombre el que se queda en la casa. Han cambiado las cosas. Imagínense, la mujer trabaja y el hombre de amo de casa. Entonces, cuando nosotros vemos la sociedad en la que hoy vivimos, no podemos quejarnos de la sociedad en la que estamos si nosotros mismos constituimos la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Hablando el apóstol Pablo, dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de... ¿Entienden? Hay hombres que lo que piden es sujeción. Ha llegado gente a la consejería y dice, es que mi mujer no se sujeta. ¿Y usted a quién está sujeto? Porque hay hombres que piden sujeción, pero no están sujetos. Aquí habla de que para que la familia se sujete a un hombre, el hombre tiene que estar sujeto a Dios. Ya no le gustó a los hombres, pero este mensaje es para ustedes más que nada. Entonces, si yo quiero que la familia se sujete a mí, yo tengo que estar sujeto a él. Porque yo no puedo pedir sujeción si no estoy sujeto. Y a veces lo que queremos los hombres es que nos obedezcan, pero nosotros no obedecemos. A veces pedimos lo que nos conviene, pero no tomamos lo que en realidad debemos tomar en base a lo que la Biblia dice. Ahora, cuando la Biblia habla de cabeza, la cabeza dirige, controla, guía y supervisa. La cabeza dirige, controla, guía y supervisa. O sea, por eso dice que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón le va a entrar a robar, dice que velaría. En otras palabras, estaría atento, apercibido. ¿Para qué? Para que el diablo no entre y robe. Pero lamentablemente el diablo está saqueando los hogares porque hay cuerpos sin cabeza. Hoy hay padres presentes pero ausentes. Están, pero no ejercen su labor o su liderazgo como hombres. Entonces, cuando hablamos de hombres, hablamos de hombre en toda la extensión de la palabra, no de esos machos que generan temor en la familia, que cuando llega el padre a la casa empieza la mamá, viene tu papá, viene tu papá. Entonces no es respeto, es miedo lo que imponen. Es muy diferente. Pero lamentablemente todos somos víctimas de alguien, porque lo que hemos recibido es lo que a otros le dieron. El tema es que cuando uno llega a Cristo tiene que cortar, porque no todo lo que hereda es bueno.
Vuelvo a repetirlo, no todo lo que uno hereda es bueno. Y no podemos caer en el error de decir, el Señor dice, vengan a mí tal como están. Sí, el Señor dice, vengan a mí tal como están, pero así no van a quedar. Porque cuando el Señor llega a mi vida, comienza a transformar mi vida. ¿Cuántos dicen amén? La cabeza asume el mando y toma el control de la situación. Entonces, usted ve que cuando va a cruzar un semáforo, la cabeza le manda información al cuerpo y cuando ve la luz roja se detiene. Todo el cuerpo se detiene. Por eso es que la cabeza asume el mando y toma el control. Cuando se pone en verde, la cabeza le manda información al cuerpo y comienza a caminar. Lo mismo pasa en la familia. Pero la pregunta es, ¿quién está llevando las riendas del hogar? Ese silencio es una respuesta. La cabeza puede enviar al cuerpo bendición o maldición. Mire lo que dice el Salmo 133. El Salmo capítulo 133 es un salmo muy conocido y muy usado para comenzar las reuniones. Salmo capítulo 133, versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, ¿sobre qué? Sobre la cabeza. Oigan esto, el cual desciende sobre la barba de Aarón, el sumo sacerdote de esa época, porque aparte de los hombres ser cabeza, también son sacerdotes. Y dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces está hablando de cuando ungían a un sacerdote, el aceite se lo ponían en la cabeza y comenzaba a escurrir hasta llegar al borde de la vestidura. Lo mismo pasa con el hombre. El hombre puede llevar bendición a su casa o maldición, porque todo entra por la cabeza. Digan, todo entra por la cabeza. Los hombres digan, todo entra por mí. No, ahora dígalo creyendo, diga, todo entra por mí. Así que si tu casa no está bendecida, no es por culpa del diablo. Si hay maldición en tu hogar, no es por culpa del diablo. Por eso es que el hombre tiene que entender que no simplemente está para llenar un lugar en su casa, sino está para tomar las riendas de su casa. Y cuando Dios ve que el hombre está pasivo en el hogar, tiene que recurrir a la mujer, pero ese no es el orden de Dios. Digan conmigo, ese no es el orden de Dios. A mi mamá le tocó ser papá y mamá, y dicen que la mujer es el sexo débil, y el cobarde que se va de la casa cuando hay problemas es el hombre. Y la que se queda en el barco no es el hombre, es la mujer. Y según el hombre se siente muy macho, y cuando hay problema en la casa, lo primero que hace es abandonar el barco. Diga conmigo, qué macho. Con esos machos, ¿para qué? Qué interesante la realidad que hoy vemos. Génesis capítulo 3, versículo 17, y pasamos al segundo punto. Diga conmigo, el padre de familia. ¿Quién es el responsable de la casa? A ver, los hombres que se están durmiendo, porque esta palabra el diablo no quiere que la escuchen, porque él sabe que cuando el hombre despierta, el diablo se estremece. ¿Cuántos dicen amén? Génesis capítulo 3, versículo 17, dice de la siguiente manera: después de que el hombre y la mujer pecaran, viene la consecuencia. Y dice que primero, ¿con quién habló Dios? ¿Con la mujer o con el hombre? ¿Y a quién fue que tentó el diablo? ¿A quién? ¿Y por qué fue primero con el hombre? A ver, usen lo que tienen aquí, que se llama cerebro.
¿por qué si la mujer fue la que accedió a la tentación, por qué Dios fue primero con el hombre y no fue con la mujer? Digan conmigo, porque Dios es un Dios de orden. La pregunta que yo me hago, si el diablo fue con la mujer, ¿dónde estaba Adán? No estaba trabajando, porque solamente el hombre tenía que supervisar lo que Dios había creado. El trabajo vino después que pecaron. Así que cuando yo llegue al cielo voy a buscar a Adán y le voy a decir, por tu culpa tuvimos que trabajar. Ahora, qué interesante que primero va con el hombre y dice que comenzó Dios a buscar al hombre porque todas las mañanas había una relación tan fluida entre Dios, el hombre y la mujer. Pero usted sabe que cuando se peca, lo primero que hace la gente es esconderse. ¿O no? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Dice que cuando oyeron la voz de Dios en el huerto, le responde a Adán y le dice, oí tu voz en el huerto como la habíamos oído siempre, pero ahora había algo que truncó esa relación, que fue el pecado. Oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me ¿qué? Y me escondí. Ahí es donde surge el miedo. No existía el miedo. El miedo significa ausencia de Dios. ¿Y por qué hay tanta gente con miedo? Porque Dios está ausente de sus vidas. Y después va con la mujer. Y ya por último, el culpable, ¿quién fue? El diablo. Porque el hombre, ¿a quién le echó la culpa? Y la mujer, ¿a quién le echó la culpa? Y la serpiente, ¿a quién le echó la culpa? Ya no le quedaba a quién. Por eso dijo ella, pues me doy, yo soy. Pero en realidad el diablo no fue el culpable, porque el diablo lo único que hace es tentar, pero el que decide acceder es uno. Por eso es que la gente está equivocada cuando dice, el diablo me hizo caer. No, no te hizo caer. El diablo te tentó, pero tú decidiste caer. Cuando se habla de adulterio, lo primero que se dice es, el diablo me hizo caer, es que la carne es débil. No, el diablo nos va a tentar, pero el que decide aceptar o rechazar la oferta del diablo somos nosotros. Diga, somos nosotros. Y ayer nos pudimos dar cuenta que cuando somos tentados, el que fue tentado en todo es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Diga conmigo, el pecado trajo consecuencias. Y ese pequeño preámbulo dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, no dice del diablo. Qué curioso. ¿Quién fue el que tentó a Eva? ¿Y quién fue que le hizo cómplice al hombre? La mujer. Y a veces hay mujeres que en vez de edificar destruyen el hogar. Porque la mujer pudiese haber sido tentada, pero el hombre podría haberse resistido a la tentación de la mujer. Pero dice aquí, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tú. ¿Quién maldijo la tierra? Diga, el hombre. ¿Quién maldice la casa? ¿Quién maldice a los hijos? ¿Quién maldice el matrimonio? ¿Vio que podemos ser de bendición o de? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y aquí viene el problema que ahora todos los hombres tenemos. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Entendemos, varones, que nosotros somos responsables de bendecir o maldecir
nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra casa y todo lo que tiene que ver con nosotros. Pero yo le pregunto a usted, ¿usted quiere ser de bendición o de maldición? A ver, los hombres respondan. Si su mujer está al lado, mírelo y dígale, tienes que responder, obedéceme, como obedeció Adán. Pero ahora es para bien, no para mal. Por eso dicen que Adán era mandilón, porque hizo lo que su mujer le dijo. Oigan, dice la Biblia, hermanos, que el ladrón va a entrar a la casa siempre y cuando le den permiso para entrar. Pablo dijo, no deis lugar. Quiere decir que el diablo va a hacer lo que usted y yo le dejemos hacer. El diablo puede ser diablo donde él quiera, pero menos en mi casa. Y aunque mis hijos se rebelen, se resistan, pongan cara de fuchi, pero vamos a supervisar nuestra casa. Por eso el segundo personaje que entra en esta historia es el ladrón. Diga conmigo, el ladrón. Dice Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Según este versículo, por un lado, tenemos a Jesús dándonos vida, salud, paz, felicidad y seguridad. Pero por el otro lado, según este versículo, tenemos al enemigo buscando privarnos de todas estas bendiciones. Ahora, hay gente que puede disfrutar de una reunión muy bonita y cuando llega a la casa dice, tan bonita que estuvo la reunión, llegué a mi casa y el diablo me robó la bendición. ¿Han escuchado esas frases que inventan los cristianos que no sé de dónde las sacan? Yo digo, en vez de inventar frases, mejor lea la Biblia. Y hablan más del diablo que de Dios. Es que el diablo no duerme y usted, ¿qué problema tiene que él no duerma? O usted no duerme porque él no duerme. Hermanos, si el diablo no duerme, que no duerma. Usted, cuando sabe quién está en usted y quién está con usted, usted va a dormir, va a roncar y va a babear. ¿Me está escuchando? Porque la Biblia dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. A su nombre. Y la paz de Dios gobierna en mi corazón. Aleluya. Satanás no quiere que hayan hogares felices. Por eso hoy en día está robando la armonía en la familia. Hermanos, cuando usted compara una familia que no es cristiana con una cristiana, ve que viven más en paz los que no son que los que son. Haga así al menos. Porque él sabe cómo generar presión para él tomar un lugar en los hogares. La única puerta por la cual el diablo puede entrar es la puerta que controla el hombre. Por eso dice que si el padre de familia supiera a qué hora el diablo le va a robar, dice, velaría y no dejaría minar su casa. El ladrón es el diablo. Por eso vemos hoy tantos divorcios, hijos rebeldes, desobedientes, que se rebelan a sus padres, que se van de la casa, que caen en vicios, malas amistades, abusos, maltrato, violencia, discusiones, un ambiente de desgracia en las familias. El diablo es experto en tramar sus trapisondas, sus estrategias para destruir los hogares. ¿Usted sabía que lo que Dios más ama es la familia? Diga, lo que más ama a Dios son las familias. ¿Sabe qué es lo que siempre quiso tener Dios? ¿Qué es lo que quiso tener Dios siempre? ¿Para qué constituyó el matrimonio?
porque le faltaban 2 lugares y dijo, ¿a quién pongo aquí? Ah, estos 2 cabezones. ¿Qué es lo que siempre quiso tener Dios? Diga, una familia. ¿Qué es lo que vino a establecer Jesús cuando vino a la tierra? ¿Cómo presentó a Dios ante los hombres? Cuando vinieron los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. ¿Cuál fue la primera palabra que le enseñó? Muchos que venimos de la iglesia tradicional rezábamos el Padre Nuestro y no sabíamos ni lo que estábamos rezando. Entre ellos me incluyo yo. ¿Cuál fue la primera palabra? Padre Nuestro. Y él en todo momento se dirigía a Dios como Padre. En el peor momento de su vida, él le dijo, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, hazlo, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Cuando él estaba agonizando en la cruz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que siempre quiso tener Dios fue una familia. ¿Usted alguna vez se preguntó por qué no decimos hermanos? Ah, no sabía, hermanos. Y a muchos los saca de apuro, entre ellos a mí, porque yo soy muy olvidadizo de los hombres, pero yo le digo hermano y con eso salgo del problema. Y algunos hasta responden, yo no soy hermano. Ah, bueno, por fe, dicen algunos. Pero ¿por qué? ¿Por qué nos llamamos hermanos? ¿Por qué dice la Biblia que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos? Porque Dios siempre quiso tener una, y el diablo destruyó lo que siempre quiso Dios tener. Pero si usted lee Génesis, que significa comienzo de todas las cosas, comienza con una familia. ¿Y cómo termina la historia en Apocalipsis? ¿Con una qué? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es el Señor? ¿Vio que todo tiene sentido? Dios siempre quiso tener una familia. Por eso, hermanos, tenemos que ser conscientes de que mientras estemos en la tierra, vamos a representar a Dios en el hogar y vamos a tener que rendir cuentas del padre que fuimos, del hombre que fuimos, del esposo que fuimos. La mujer está para ayudar al hombre, no está para reemplazar al hombre. Se lo voy a volver a repetir. La mujer no está para reemplazar al hombre, está para ayudar al hombre. Es que mi esposo es bien flojo, bien. Usted ayúdele a su esposo, levántelo en oración. Ayúdelo a que tome su lugar. Pídale a Dios que le diga, Señor, mi esposo tiene que tomar su lugar. Él tiene que ser el padre de esta casa. Él tiene que velar por esta familia. Yo voy a hacer todo lo que tú me permitas hacer, pero él tiene que hacer su parte. Si para traerlos a una reunión como esta cuesta, hermanos, porque siempre la buena excusa que tienen es que trabajo, es que si no trabajo no como, si no trabajo con qué pago los biles, los impuestos y con qué voy al supermercado. Y es una excusa, porque cuando a Dios le pido tiempo me lo da. Se le acabaron las excusas a los hombres. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 11. Mire lo que dice. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo es una persona muy inteligente, diga muy inteligente, pero yo puedo ser muy sabio. Diga, él es muy inteligente, pero yo puedo ser muy sabio. Sabe que una persona no es sabia por lo que sabe, sino por lo que decide y por lo que escoge. Cuando el profeta Isaías en el capítulo 7 habla de Jesús, dice, el niño va a comer mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Yo creo que todos somos conscientes de lo que es bueno y de lo que es malo, pero a la hora de decidir y de escoger, decidimos lo que no debemos decidir y escogemos lo que no debemos escoger. Por eso hay gente que dice, es que Dios a los que no son cristianos no les habla. Sí, les habla por la conciencia. Pero cuando uno se hace cristiano, no solo le habla por la conciencia, sino le habla por el Espíritu.
Por eso dice la Escritura que Él redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Si usted se da cuenta, la gente cuando hace algo malo, después que lo hace, la conciencia lo acusa y ¿qué dice? No debería haberlo hecho. ¿Y por qué lo hiciste? No sé. No, si sabes, no te hagas. ¿Me va siguiendo? El problema es, y no tengo tiempo para hablarle de todo esto, porque son temas muy profundos, pero cuando el hombre toma malas decisiones y hace malas elecciones, el diablo aprovecha para que esa sea la puerta que él va a usar para destruir ese hogar. El pecado de Acán. Dice que él y toda su familia murió apedreada y quemada, y que ese lugar permanece hasta el día de hoy. Yo creo que cada judío que pasa por ahí recuerda lo que es tomar una mala decisión y hacer una mala elección. ¿Sabía Acán o no sabía que eso no debía hacerlo? Cuando Dios le habló a Adán, le dijo lo que no debía hacer, la consecuencia que vendría si hacía lo que no debía hacer y lo que debía hacer. ¿Qué terminó haciendo Adán? ¿No le es familiar lo que hoy muchas veces pasa? Sabemos lo que debemos hacer, sabemos lo que no debemos hacer y sabemos la consecuencia que vendrá si hacemos lo que no debemos hacer. Y de ahí surge el dicho sobre aviso. Segunda de Corintios 11:3. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice, pero temo, mire lo que dice Pablo, pero temo, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. ¿A dónde ataca el diablo? A los sentidos. Si usted analiza a Eva, los 5 sentidos se activaron. Vio, oyó, olió, tocó, los 5 sentidos. Levanten la mano. ¿A dónde apunta el diablo? Diga, a los 5 sentidos. Por eso dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia. ¿Qué es lo que le sobra al diablo? Dice en el libro de Génesis que la serpiente era el animal más astuto. Mire, el diablo no usa a cualquiera. El diablo usa su astucia para engañarnos. Y el diablo robó en el cielo, robó en el huerto y sigue robando en los hogares. Diga conmigo, el ladrón sigue robando a los que se dejan robar. Así que, papá, tienes que supervisar la vida de tus hijos. Tienes que estar pendiente de la vida que llevan dentro de un celular. Tienes que saber cuáles son los amigos en las redes sociales. Hoy se ve todos los días niñas que salen a la escuela y son llevadas por hombres, como una que pasó acá en Reynosa, otra que pasó en Apodaca, en Escobedo. Los padres bien confiados de que van con amigos, que van con amigas. Tienes que saber quiénes son los amigos y amigas de tus hijos. Aunque tus hijos te pongan carita de fuchi, te pongan carita de enojo, aunque pongan la cara que quieran, mientras estén en tu casa tienen que hacer lo que tú dices. Los hijos no pueden gobernar a los padres deben gobernar a sus hijos. Las mamás no tienen que ser consentidoras, porque muchas veces los hijos van con la madre, porque la madre es la que consiente y oculta cosas que los padres ignoran. Hay para todos, hermanos. Que no se entere tu papá. No le vayas a decir a mi papá. Y ahí está la mamá consintiendo, condescendiendo con los hijos y el padre ignorando la vida que llevan sus hijos. Porque el padre lo único que hace es enfocarse al trabajo. No hay tiempo para ver
tareas con los hijos, para hablar con los hijos, y después pasan tragedia en los hogares y el grito en el cielo: diablo miserable. Y el diablo te grita y te dice: miserable eres tú, que me dejas hacer lo que quiero en tu casa. Epa, dígame. Las mamás también. Hermanos, mis hijos lo tienen bien claro. Yo les digo, prefiero que ustedes me aborrezcan ahora, pero me agradezcan mañana. Prefiero que ahora lloren un ratito, pero no lloren toda su vida. Porque hoy un niño que todavía no habla, con gritos, berrinche y se pone rojo como un tomate, hace que la mamá se doblegue ante él. Niños que todavía no hablan ya cargan un celular en la mano, ya tienen tablet, porque los papás, para que no moleste, para que no grite, para que no, y ahí están. Los niños no hablan. Hay una gran cantidad de autismo en niños que desde pequeños ya los traumaron con pantallas, con teléfonos. ¿Por qué? Porque los papás bien flojos, ellos viendo Netflix y los niños atados a las caricaturas, atados al internet, atados a un montón de cosas. El ladrón está robando porque lo estamos dejando. Tenemos que despertar, diga conmigo, tenemos que despertar. Tenemos que hacer honor a ese nombre, hombres en la brecha. Que si el diablo va a querer entrar a la casa, tendrá que primero pelear con uno. Porque nosotros en la casa representamos a Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Tercera palabra y voy terminando. Velar, diga conmigo velar. Otra vez diga velar. ¿Qué significa velar? Significa no dormirse. Significa hacer guardia. Significa vigilar. Se lo repito. ¿Qué significa velar? Significa no dormirse, hacer guardia, vigilar, tomar medidas de precaución, medidas de defensa. Eso es velar. Es ponernos en la brecha. No quiere decir que el hombre tiene que estar todo el día sin dormir. Está hablando de que el hombre tiene que estar despierto ante cualquier ataque del diablo. Yo recuerdo el caso del dueño de una maderera en la época de la delincuencia organizada, que estaba bien fuerte. Le fueron a decir que evacuara su casa porque la iban a tomar ellos. Y el hombre lo que hizo fue sacar todo su personal de esa casa y se armó de valor y comenzó a poner armas en todas las ventanas y en todas las aberturas. Y los enfrentó cuando llegaron a todos él solo. Y dice que entre tantos que pudo vencer ante ese ataque, pensó que los había terminado a todos y quedó uno herido entre los arbustos, y ese tipo metió una granada por la ventileta de un baño y ahí estaba él escondido, y ahí fue donde encontró la muerte. Pero el hombre se resistió a que le quitaran el diablo lo que a él le pertenecía. Un solo hombre peleó contra más de 25 hombres. Y nosotros estamos cediéndole terreno al enemigo. Y después pedimos oración. Es que mi hijo, es que mi hija. Pero hay que orar por usted primero. Porque si su hija o su hijo están como están, es porque usted abrió puertas para que el diablo hiciera lo que hizo. Por eso tenemos que despertarnos. Hermanos, los tiempos que vienen son peores que los que estamos viviendo. Y tenemos que velar. Diga conmigo, tenemos que velar. Primera de Pedro 5:8. Voy rápido. Primera de Pedro capítulo 5, verso 8. No tenemos que dormirnos, tenemos que velar. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y ¿qué? Y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿cómo anda? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, Pablo dijo en el capítulo 6 de Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder
de sus fuerzas. Poneos toda la armadura de Dios para resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estaremos otra vez firmes. Hermanos, esta guerra es constante y el diablo tiene que saber que en cada hogar cristiano hay un hombre que se ha levantado en el nombre de Jesús para defender su familia, para defender sus generaciones, para defender su matrimonio. Que no somos gente que estamos jugando a ser cristianos, sino que somos cristianos que estamos parados en la brecha para defender lo que Dios ha puesto en nuestras manos. A su nombre. A su nombre. Digan los hombres: voy a tomar mi lugar. Vamos los hombres, no los machos. Los hombres digan: voy a tomar mi lugar. Y si está su esposa a su lado, dígale: y me vas a ayudar. Es más, mira a su esposa y dígale: devuélveme mi lugar. Se acabó el Adán. Y por último, minar. ¿Qué significa la palabra minar? Cavar lentamente por debajo, ir consumiendo de forma progresiva. Minar significa cavar lentamente. Si el diablo hay algo que sabe hacer, es meterse de a poco. Él no va a pegarle una patada a la puerta. Él va a buscar la rendija. Él no necesita que usted se la deje completamente abierta. Déjesela entreabierta y es suficiente. Cavar. El libro de Isaías habla de las pequeñas zorras que van poco a poco comiendo la viña hasta destruirla. Nehemías capítulo 4, versículo 11. Mire, así trabaja el diablo. Nehemías capítulo 4, versículo 11. Dice: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar su obra. ¿Vio cómo trabaja el diablo? Sin que sepamos ni veamos. ¿Y qué hace Nehemías? Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Diga conmigo: hay que pelear. Vamos, diga: hay que pelear. Y el versículo 15 dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. El diablo quiere, pero no podrá. Siempre que estamos edificando en el hogar, el diablo va a querer detener la obra. Y el diablo te va a decir: no vale la pena que vayas a la iglesia, no vale la pena que hagas devocional, no vale la pena que venga a la escuela dominical, no vale la pena si mira cómo está tu casa. Siempre el diablo va a desprestigiar lo poco, lo mucho que estamos haciendo para levantar nuestra casa con la dirección del Espíritu Santo y de su palabra. Pero cuando tomas tu lugar, Nehemías dijo: ellos piensan que van a entrar, que nos van a matar y van a robar y van a detener la obra, pero Dios
nos ha revelado lo que el diablo va a hacer. Y nosotros ya estamos en la línea de batalla, ya estamos en la brecha, ya estamos listos para que el diablo venga cuando venga. Pero tendrá que saber que en esta casa será muy difícil que el diablo pueda entrar a robar, porque Dios ha puesto un hombre ahí que va a defender su casa con uñas y dientes para la gloria de Dios. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! Diga conmigo: hombres alertas, familias seguras. Póngase en pie, por favor, y el grupo puede pasar. El diablo está saqueando hogares porque no hay padres alertas vigilando por la integridad de sus familias. Dios nos concedió a los hombres la capacidad de ser padres, nos confió su autoridad, nos asignó esta gran responsabilidad. Y yo quiero ser obediente a Dios en esta mañana. Dios me pidió que orara por todos los hombres, por todos aquellos hombres que representan a Dios en su casa. Si estás cansado de tantos problemas en tu casa, toma la responsabilidad que Dios te dio. Y si no sabes cómo hacerlo, busca ayuda. Para eso están tus pastores, para guiarte. Tienes al Espíritu Santo para ayudarte. No pongas excusas. Ya no dejes que el diablo te siga robando. Porque cuando Dios me llame, me pedirá cuentas. Y Él me hará 4 preguntas. La primera: ¿qué hiciste con el talento de padre que te di? ¿En qué dirección orientaste a tu familia? ¿Qué principios y valores estableciste en ellos? Al verte a ti, ¿me veían a mí? Esto no es cuestión de venir a la iglesia. Esto es cuestión de ser iglesia. El diablo seguirá siendo diablo, porque en eso él se convirtió. El tema es que no lo haga conmigo ni con mi familia.